Nada como el buen terror clásico, zombies, la momia, el monstruo de Frankenstein y por último pero no menos importante, vampiros. Dentro de los mismos destacaría específicamente a Drácula. Estos son algunos de los monstruos más importantes del terror clásico, los cuales lograron mantenerse en la cultura popular desde el inicio hasta día de hoy, ya sea por su impacto inicial o con las diferentes variaciones de los mismos que tuvieron a través del tiempo. También si tenemos en cuenta a los monstruos, a su vez tampoco podemos olvidar a los personajes que se encargan de derrotar o eliminar a estos monstruos, como por ejemplo Van Helsing, el cual se enfrenta a diferentes criaturas y vampiros. Todos estos monstruos y personajes del terror escaparon más allá de sus páginas y saltaron a otros medios, como lo pueden ser películas y series. Pero hay un medio específico del que vamos a hablar hoy, al que llegaron también, y son los videojuegos. Algunos videojuegos que contenían a estas criaturas de terror llegaron a ser buenos y otros malos. Pero de todos estos hay una obra que logra que converjan no solo los monstruos clásicos y conocidos por la cultura popular, sino también agregando otras criaturas y seres mitológicos. Y este juego no es otro que Castlevania. Castlevania es un épico juego en el que principalmente nos enfrentamos a muchísimos monstruos, entidades y seres del terror, como lo pueden ser zombies, momias, murciélagos, arañas, medusas, duendes y al Señor de las Tinieblas, también conocido como Drácula. E incluso en la mayoría de estos juegos podemos enfrentarnos a un concepto como tal, el cual sería la muerte. Los primeros 3 juegos del NES únicamente se centraban en mostrarnos los diferentes monstruos de la ficción. En estos juegos, en la mayoría de los casos, controlamos a un cazavampiros de un prestigioso clan, el cual tiene la tarea de matar a Drácula. Si bien en casi todos los juegos se termina repitiendo la misma idea de cazavampiros enfrentándose a Drácula, a veces esta misma historia se vuelve más compleja o agrega o cambia elementos para construir una trama más interesante. Como ejemplo, por una parte tenemos los juegos clásicos, donde manejamos a algún miembro del clan Belmont, mientras que por otra parte hay juegos como Castlevania Symphony of the Night, donde controlamos al hijo de Drácula, Alucard, el cual está totalmente en contra del pensamiento de su padre. Y otro similar al Symphony of the Night es Castlevania Aria of Sorrow y Dawn of Sorrow, en los cuales manejamos a Soma Cruz, que tendrá el objetivo de destruir de una vez por todas con el origen de todo lo que es Drácula. Ahora, yendo al punto del video, a lo que voy con todo este sentimiento, sensación de látigo en mano, es ese sentimiento de encarnar al personaje que manejas y enfrentarte a algo. Por ejemplo, que el juego indirectamente te diga, tú eres un cazavampiros y debes acabar con todos estos enemigos y derrotar a Drácula. Esta sensación o pensamiento que he tenido yo y otros jugadores cuando jugamos Castlevania va por el pensamiento básico de querer plantar cara a alguien que tiene intenciones de dañarnos. Es bastante interesante, ya que tranquilamente puede pasarnos con otros héroes de la ficción, pero más allá de eso, el sentirte un cazavampiros, un cazademonios, nos da esa potencia de querer enfrentarnos y enfrentar al mal, ya sea con un látigo o a puños. Este sentimiento en lo personal siento que se amplifica aún más con el soundtrack de Castlevania, que son estas grandiosas piezas musicales que nos hacen decir, vengan a atacarme, estoy listo para enfrentarlos. Algunos juegos de la franquicia que yo siento que encarnan este sentimiento o pensamiento son juegos como Super Castlevania 4, Castlevania Symphony of the Night, Castlevania Lament of Innocent y Castlevania Dracula X. Incluso me gustaría añadir un mod de Doom que no solo nos hace sentir esa emoción, sino que nos pone en la perspectiva, en la piel de un cazavampiros, viendo a los enemigos y a las adversidades a las que nos vamos a enfrentar. Este mod se llama Castlevania Simon Destiny, que en lo personal es un grandioso mod de Doom por si quieren probarlo. Olvidé mencionar que estos juegos también cuentan con una muy buena adaptación de serie en Netflix, bastante curioso teniendo en cuenta el origen de muchos de los personajes de la saga. Pero bueno, esta serie también nos brinda otro ejemplo del látigo en mano al que me refiero, con sus batallas, animación y coreografías épicas, reñidas y llamativas. La verdad es bastante interesante cómo un juego de acción como lo es Castlevania nos puede aportar un sentimiento tan simple como sentirnos una especie de héroe, alguien fuerte capaz de hacer frente a varias adversidades, enfrentándonos de alguna manera a nuestros miedos y enemigos, con látigo en mano. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna opinión del mismo o solo quieren decirme algo, pueden hacerlo en los comentarios. Siempre me gusta traer temas interesantes o muy específicos del mundo de los videojuegos, enseñarles o mostrarles software para su día a día o simplemente entretenerlos con mis pendejadas y boludeces en directo. Dicho eso, soldados de la superficie, me despido. Hasta luego. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse, activen la campana de mierda. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!